Mi nombre es Mia Parker. Tengo 31 años y negocio contratos de transporte de mercancías por ferrocarril para una empresa de logística en Kansas City. Me pagan bien porque mi trabajo consiste básicamente en encontrar la frase enterrada en la página 47. Que puede costarle a alguien 6 cifras si nadie se da cuenta. De alguna manera, había pasado años negándome a notar la letra pequeña en mi propia familia. En la barbacoa de cumpleaños de mi padre en Overland Park. Yo estaba de pie junto a la mesa del patio cuando él levantó su teléfono y dijo, «Miren todos esto». Un itinerario de un resort de 12 días apareció en la pantalla. Nombres, habitaciones, vuelos, excursiones. El nombre de todos estaba allí, excepto el mío. Entonces papá me miró directamente, sonrió con aire de suficiencia y dijo: «Las vacaciones son para la familia, Mia, sin ti». Mi hermano se rió primero. Mamá se tapó la boca, fingiendo estar avergonzada mientras seguía sonriendo. 2 primos comenzaron a reír porque todos los demás se reían. Papá de hecho giró el teléfono hacia mí para que pudiera ver el espacio vacío donde debería haber estado mi nombre. «No te pongas tan seria», añadió. «Siempre estás trabajando de todos modos. Alguien tiene que mantener el dinero en movimiento». Eso provocó una risa aún más grande. Miré alrededor de la mesa a las personas que habían aceptado regalos de cumpleaños. Transferencias de emergencia, reparaciones de automóviles. Facturas de impuestos y gastos de vacaciones de mi parte durante años. Luego volví a mirar a papá. «¿Entendido?», dije. Eso fue todo. Pero un pensamiento aterrizó con perfecta claridad. Si no era lo suficientemente familia como para viajar con ellos, ¿por qué mi dinero era propiedad familiar? 5 días después. Mamá intentó sacar $6.800 del fondo familiar que yo había financiado casi en su totalidad. Esta vez, la transferencia no se realizó. Antes de que les cuente lo que dijo papá cuando descubrió por qué. Y lo que sucedió después de que dejé de protegerlos a todos de un secreto que pensaban que nunca descubriría. Díganme qué hora es donde están ahora mismo y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia familiar. El lunes por la mañana. Estaba revisando una propuesta de renovación de flete cuando apareció una alerta en mi teléfono. Solicitud de transferencia de $6.800. La solicitud llegó a través de una autorización que yo había creado años antes para mamá. Para que pudiera mover dinero de una de las cuentas de ahorro de emergencia si sucedía algo genuinamente urgente. Había creado el sistema cuando papá tuvo una cirugía en el techo de su garaje después de una tormenta y el pago del seguro se retrasó. En ese momento, darles a mis padres un acceso limitado me pareció responsable. Durante los siguientes 4 años. Emergencia se había expandido silenciosamente para incluir impuestos a la propiedad. El pago del coche de Tyler, un refrigerador nuevo. El saldo de la tarjeta de crédito de papá y un pago de $2.400 que nadie explicó jamás. Abrí la solicitud de transferencia. La línea del memo simplemente decía gasto familiar. Llamé a mamá. ¿Para qué son los $6.800? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para decirme que la respuesta tenía que ser elaborada. Algunas cosas, dijo ella. Tu padre ya explicó lo de las vacaciones. Casi me reí. Las vacaciones a las que no estoy invitada. Mia, por favor, no conviertas una mala broma en una crisis. Luego añadió la frase que convirtió mi ira en sospecha. Además, no todo es para el viaje. Tyler tiene algo que vence. Pregunté qué. Me dijo que no era de mi incumbencia. Lo cual fue una respuesta interesante considerando que la solución aparentemente era mi dinero. Rechacé la transferencia. Revoqué todas las autorizaciones permanentes y congelé la cuenta de gastos vinculada. Luego abrí las 3 cuentas de ahorro que había creado: emergencia familiar, apoyo para la casa y gastos compartidos. Saldo combinado, $42.117. Mis depósitos durante los 4 años anteriores, $39.950.
Contribuciones de todos los demás combinadas, $2.667. Me quedé mirando los números porque los porcentajes tienen una forma de despojar de emoción a una discusión. No habían creado un fondo familiar conmigo. Yo había creado un servicio de rescate privado y ellos se habían convertido en sus clientes. Luego revisé los retiros. $1.950 etiquetados como apoyo automotriz. $3.200 etiquetados como reparación del hogar, $4.500 etiquetados como corto plazo. $2.500 etiquetados como asistencia de té. Un patrón saltó a la vista de inmediato. Cada pocos meses, el dinero se movía poco antes de que Tyler publicara algo caro en línea. Un reloj, entradas para conciertos, viajes de fin de semana. Un juego de ruedas personalizadas para su camioneta. La transferencia más reciente de $2.650 se había liquidado 9 días antes de que apareciera. Con un reloj puesto. Les dijo a todos que lo había conseguido con un descuento increíble. Mis manos estaban frías aunque la oficina estaba cálida. Renombré los apodos de las 3 cuentas con las mismas 2 palabras, financiense ustedes. Mezquino, tal vez. Pero después de años de ver la palabra familia usada como argumento financiero. Quería 2 palabras que me pertenecieran por completo. También moví mis futuros depósitos automáticos a una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento que nadie más sabía que existía. Para el almuerzo, papá había llamado 6 veces. Mamá había llamado 4. Tyler envió, ¿qué hiciste?, seguido de 3 signos de interrogación. No respondí de inmediato. Una parte de mí estaba furiosa. Otra parte estaba aterrorizada porque la obediencia se había vuelto tan normal que detenerme se sentía casi como si estuviera haciendo algo mal. Entonces llegó algo inesperado, alivio. Siempre había asumido que mantener a la familia estable me hacía generosa. Mirando esos extractos, comencé a preguntarme si en realidad había estado financiando su negativa a cambiar. ¿Qué harías si las personas que te llaman egoísta estuvieran paradas sobre un piso financiero que tú has estado pagando para mantener debajo de ellas? Esa noche, llamé a la hermana mayor de mi padre, Denise Holloway. La tía Denise había pasado 25 años administrando la facturación para un proveedor de construcción regional. Lo que significaba que tenía poca tolerancia a las explicaciones vagas que involucraban dinero. No llamé porque quisiera validación. Llamé porque 4 años de historial de cuenta me habían convencido de que había algo que todavía no entendía. Cuando le conté sobre la solicitud de $6.800, se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿te dijo Carol lo que debe Tyler? Dije, no. Otro silencio. Entonces tenemos que reunirnos. 2 noches después. Denise se sentó frente a mí en un reservado tranquilo con un grueso sobre de Manila. En lugar de darme un discurso sobre patrones familiares, deslizó el sobre por la mesa. Dentro había una copia de un aviso de préstamo que Tyler le había enviado accidentalmente a su dirección meses antes porque la había usado cuando comenzó su negocio secundario. El saldo era de $84.300. Tyler había intentado convertir un pasatiempo de reventa de zapatillas en línea en un negocio a gran escala. Alquilando espacio de almacenamiento. Comprando inventario a crédito y pidiendo préstamos contra las ventas proyectadas. El mercado cambió, el inventario se quedó estancado. Los intereses se acumularon y él siguió pidiendo prestado porque admitir el fracaso habría significado admitir que la imagen de éxito que vendía a todos era falsa. Esto es malo, dije. Denise negó con la cabeza. Esa no es la parte que tus padres te ocultaron. Me mostró una serie de mensajes que papá le había enviado. En uno, escribió. Hemos cubierto a Tyler temporalmente. El fondo de Mía nos da margen hasta que se recupere. En otro, no se lo menciones a Mía todavía. Se pone sentenciosa con el dinero. Luego vino el documento que me hizo dejar de leer por varios segundos. Mis padres habían abierto una línea de crédito sobre el valor acumulado de su casa y habían usado
$61.000 de ella para pagar parte de la deuda de Tyler. Los pagos se habían vuelto difíciles después de que papá redujo sus horas de trabajo. Y su plan era, aparentemente, cubrir el déficit usando mi fondo familiar mientras Tyler se recuperaba. El retiro de $6.800 no era principalmente un pago de vacaciones. Vencía un pago de préstamo de $5.100. Y el dinero restante estaba destinado a cubrir los depósitos para su viaje al resort. Estaban pidiendo prestado contra su casa para rescatar a Tyler, usando mis ahorros para rescatarse a sí mismos. Y simultáneamente riéndose mientras me decían que no era lo suficientemente familia como para unirme a sus vacaciones. ¿Cuánto tiempo lo supieron?, pregunté. Denise deslizó su teléfono hacia mí. El mensaje más antiguo tenía 11 meses. 11 meses. Durante esos 11 meses, mamá me había pedido que aumentara mi contribución automática porque los gastos de papá se estaban volviendo impredecibles. Tyler había aceptado $4.500 del fondo para una supuesta reparación de la transmisión. Papá me había mirado a la cara en Navidad y les había dicho a los parientes: Mía es la responsable. A ella le gusta manejar las finanzas familiares. No solo no me habían dicho la verdad. Habían diseñado sus finanzas en torno a mi ignorancia. Denise me advirtió sobre una cosa más. Tyler le había estado diciendo a la gente que su negocio se estaba recuperando. Pero 2 proveedores todavía exigían el pago. Si mis padres continuaban cubriéndolo, su casa podría eventualmente convertirse en la que pagara por sus errores. Quería creer que había alguna explicación que hiciera que los mensajes parecieran peores de lo que eran. Ese instinto me avergonzó. Estaba mirando la evidencia y todavía buscando una versión de mi familia que pudiera defender. Denise se dio cuenta. Mía, los hechos no dejan de ser hechos porque las personas involucradas compartan tu apellido. Tomé fotografías de cada documento y le pedí que me enviara las capturas de pantalla de los mensajes originales. Antes de irme, tomé una decisión. No iba a confrontar a mamá y papá primero. Quería a Tyler solo, sin ningún lugar donde esconderse detrás de ellos. ¿Estarías dispuesto a conocer toda la verdad sobre tu familia si ya supieras que saberla podría cambiar permanentemente la forma en que los ves? Tyler aceptó cenar el martes siguiente porque pensó que lo había invitado a negociar. A los 3 minutos de sentarse, dijo: Mamá dice que dejaste a todos fuera. Estás haciendo esto mucho más grande de lo que necesita ser. No discutí. Metí la mano en mi bolso. Saqué el aviso de préstamo de $84.300 que la tía Denise me había mostrado y lo coloqué entre nosotros. El cambio en su rostro fue inmediato. Sus hombros se tensaron y sus ojos se movieron del saldo hacia mí. ¿De dónde sacaste eso? No es verdad. No, déjame explicarte. Su primera preocupación fue cuánto sabía yo. ¿Importa?, pregunté. Empujó el papel hacia atrás con 2 dedos. Ese número es viejo. El negocio sufrió un golpe. Todo el mundo tiene pérdidas. Coloqué una demanda de un proveedor más reciente a su lado. Esta es de hace 3 semanas. Su mandíbula se tensó. Durante varios segundos, no dijo nada. Luego, las excusas comenzaron a llegar más rápido de lo que podía contarlas. Dijo que el mercado de las zapatillas había cambiado. Dijo que 2 proveedores habían subido los precios sin previo aviso. Culpó a los retrasos en los envíos, las tarifas de la plataforma, el mal momento y los clientes que se echaron atrás. Dijo que papá se había ofrecido a ayudar antes de que él lo pidiera. Dijo que mamá era la que no dejaba de preocuparse. Finalmente, se reclinó y me dio el argumento que claramente había estado guardando. Tú trabajas para una gran empresa. Recibes un cheque de pago cada 2 semanas. No entiendes lo que sé. Necesita para construir algo. Lo miré. Entiendo lo que es la deuda. Su boca se tensó. Siempre haces eso. ¿Hacer qué?
Hablar como si todo fueran números. Casi me reí. Tyler, esta conversación es sobre $84.300. Los números parecen relevantes. Él negó con la cabeza y bajó la voz. Tienes más de $40.000 en ese fondo. No los necesito todos. Necesito lo suficiente para tener un respiro. ¿Realmente vas a ver a mamá y papá luchar solo para demostrar un punto sobre él? ¿Respeto? Ahí estaba. Mis ahorros ya se habían convertido en una deuda moral hacia él en su cabeza. No estaba preguntando si quería ayudar. Me estaba acusando de hacer algo malo por detenerme. ¿Cuánto pusieron contra la casa?, pregunté. Sus ojos se desviaron. Eso es entre ellos y yo. Entonces mi dinero es entre mi banco y yo. Lo llamó infantil. Le dije que sabía sobre la línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda. Por primera vez, su confianza se desvaneció por completo. ¿Te lo dijo Denise?, espetó. La tía Denise no firmó tus préstamos, dije. Ella no compró tu inventario. No les pidió a mamá y papá que pusieran $61.000 contra su casa. No conoces toda la situación. Entonces dímela. Abrió la boca, pero en lugar de explicar, atacó a su tía. Dijo que a ella siempre le había caído mal papá. Que disfrutaba haciendo que la familia pareciera disfuncional y que yo estaba dejando que una extraña interfiriera en algo que no entendía. Es la hermana de papá, dije. Es literalmente familia. Tyler ignoró eso. El punto es que mamá y papá decidieron ayudarme. Esa fue su elección. Correcto, me incliné hacia adelante. Su elección, no la mía. Entonces, ¿por qué planeaban usar mi fondo para hacer el próximo pago? Me miró fijamente por un momento, luego buscó su agua. Porque puedes permitírtelo. La respuesta salió tan naturalmente que casi me sorprendió más que la propia deuda. Entonces, ¿esa es la regla?, pregunté. Quien tiene dinero paga por quien cometió el error. Deja de tergiversar mis palabras. Las estoy repitiendo. Su voz se elevó lo suficiente como para que una pareja en la mesa de al lado echara un vistazo. Actúas como si hubiera malgastado 80.000 en un casino. Traté de construir un negocio y cuando fracasó. No ha fracasado. Entonces, ¿por qué mamá y papá están pidiendo prestado contra su casa? Él miró hacia otro lado. Continué. ¿Y por qué tomaste $4.500 del fondo familiar para una reparación de la transmisión cuando todavía estabas comprando inventario? Volvió a mirarme bruscamente. Mi camioneta necesitaba una reparación. Costó $4.500. Silencio. Tyler, no recuerdo exactamente. Interesante. Porque la factura del taller que la tía Denise encontró en los papeles de papá era de $1.080. Su rostro se endureció. Ese fue uno de los detalles que Denise y yo habíamos descubierto después de revisarlas. Transferencias antiguas. Tyler se había llevado el resto como capital de trabajo temporal. Nadie me lo había dicho. ¿Estuviste hurgando en todo?, dijo él. No. Finalmente miré a dónde fue mi dinero. Me llamó obsesiva, luego egoísta, luego dramática. Cada palabra estaba destinada a desviar el foco de los números que estaban sobre la mesa. Cuando ninguna de ellas funcionó, su tono cambió. Se inclinó más cerca. Está bien, de acuerdo. Usé parte para el negocio. Iba a reponerlo. ¿Cuándo? Cuando las cosas mejoraran. ¿Y si no lo hacían? Su expresión se oscureció. ¿Por qué actúas como si quisieras que fracasara? Estoy preguntando por qué tu fracaso se convierte automáticamente en mi responsabilidad. Exhaló bruscamente. Porque somos familia, mía. La misma palabra otra vez. Familia cuando necesitaba dinero. Familia cuando mamá quería acceso. Familia cuando papá quería que yo absorbiera las consecuencias.
Pero aparentemente no familia cuando estaban eligiendo quién conseguía un asiento en las vacaciones. Papá me dijo que esas vacaciones eran para la familia sin mí, dije. Tyler puso los ojos en blanco. Eso fue una broma. Todos se rieron porque papá estaba bromeando contigo. Y luego, 5 días después, mamá intentó retirar $6.800 del fondo que yo pagué. Sigues conectando cosas que no están conectadas. Están conectadas por mi cuenta bancaria. Se frotó la frente, visiblemente irritado de que la culpa no estuviera funcionando. Luego intentó con el miedo. Si mantienes la cuenta congelada y ellos pierden ese pago, papá te culpará a ti. Mamá te culpará a ti. Todos sabrán que podrías haber arreglado esto y elegiste no hacerlo. Durante años, esa frase me habría enviado directamente a mi aplicación bancaria. Habría imaginado cada reunión familiar, cada mirada de reojo. Cada persona escuchando que Mia tenía el dinero y se negó a ayudar. Pero sentada frente a Tyler, de repente escuché lo que realmente estaba diciendo. Coopera o te convertiremos en la villana por consecuencias que no creaste. Eso suena como una amenaza, dije. ¿Es la realidad? No. La realidad es que pediste prestado dinero que no podías devolver. Mamá y papá aseguraron parte de él contra su casa. Luego planificaron en torno a dinero que nunca acepté proporcionar. Esos son hechos. Lo que estás describiendo es una estrategia de relaciones públicas. Su rostro se tensó. Dios, ¿realmente crees que eres mejor que todos porque negocias contratos todo el día? No, creo que soy responsable de los contratos que llevan mi nombre. Eso caló más hondo que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Miró hacia abajo y murmuró algo en voz baja. Luego intentó un enfoque diferente. Muy bien, ¿y si llegamos a un acuerdo? Casi admiré la audacia. ¿Qué significa un acuerdo? Descongela 15.000. Eso me da suficiente para liquidar a un proveedor y ayudar a mamá y papá con un par de pagos. Te lo devolveré una vez que las ventas se estabilicen. ¿Con qué ingresos? Te dije que las ventas se están recuperando. Muéstramelo. Él parpadeó. ¿Mostrarte qué? Ingresos, inventario, deudas actuales, flujo de caja. Si quieres $15.000 de mí. Muéstrame por qué. Su expresión cambió de sorpresa a ira. No te voy a dar acceso a mi negocio. Entonces no vas a tener acceso a mis ahorros. Eres imposible. Me gano la vida negociando contratos. Tyler. Viniste aquí pidiendo $15.000 sin documentación y de alguna manera soy difícil porque pedí números. Se recostó y cruzó los brazos. Le pregunté qué activos todavía poseía. Dijo que eso no era relevante. Le pregunté por la camioneta. Dijo que la necesitaba. Le pregunté por el reloj de lujo. No vale lo que pagué. Véndelo de todos modos. Me miró fijamente. ¿En serio? Sí. Le pregunté por las ruedas personalizadas. Los coleccionables sin abrir y los paquetes de conciertos que había publicado en línea. Su voz se agudizó. Entonces, ¿se supone que debo destruir mi vida mientras tú te sientas sobre el dinero? Esa frase borró cualquier simpatía que me quedaba. En la definición de dificultad de Tyler, vender compras de lujo era destruir su vida. En su definición de familia, perder años de mis ahorros para proteger esas compras era aparentemente razonable. ¿Quieres que yo también sacrifique activos?, dije. La diferencia es que los míos se llaman ahorros. Me miró con abierto resentimiento ahora. Mamá tenía razón. El dinero te cambió. No. Mirar a dónde fue mi dinero me cambió. Me dijo que lo estaba humillando. Le recordé que las únicas personas que lo sabían ya estaban involucradas financieramente. Luego dijo algo más frío. Si papá tiene que vender la casa por esto, no esperes que nadie te perdone. Le sostuve la mirada. Si papá tiene que vender la casa, será porque pidió un préstamo contra ella para cubrir tu deuda.
No porque me negué a donar otros $15,000. Tyler empujó su silla hacia atrás ligeramente. ¿Realmente vas a hacer esto? Ya lo hice. Me advirtió de nuevo que me arrepentiría de haberlo avergonzado. Recogí los documentos y los volví a guardar en mi bolso. No te he avergonzado públicamente, dije. Pero si tú, mamá o papá empiezan a decirles a los parientes que yo causé esto. No me defenderé en privado. Su expresión cambió de inmediato. Sabía exactamente lo que eso significaba. Si ellos controlaban la historia, podrían convertirme en la hija egoísta que abandonó a todos. Si aparecían los registros, esa historia se derrumbaba. ¿Me estás amenazando con enviar mi información financiera a la gente? Te estoy diciendo que compartiré los registros conectados a mi dinero si alguien miente sobre por que dejé de pagar. Me miró fijamente durante un largo momento. La ira todavía estaba allí, pero debajo de ella, finalmente vi algo más. ¿Miedo? No miedo a perderme. Miedo a perder el sistema que lo había protegido de las consecuencias. Me levanté para irme. Mía, dijo. Hice una pausa. Sabes que mamá y papá nunca verán esto a tu manera. Lo miré. No tienen que hacerlo. Solo tienen que dejar de gastar mi dinero. A la mañana siguiente, mamá me envió un mensaje de texto con una invitación a cenar el viernes. Dijo, papá quería una conversación tranquila para arreglar esto. 2 minutos después, papá envió su propio mensaje. Trae tu información bancaria para que podamos arreglar todo. Lo miré, sabiendo exactamente lo que esperaba. Una confrontación privada donde 3 personas podrían presionarme hasta que cediera. Respondió en 4 palabras. Llevaré los registros. La cena del viernes no fue la conversación familiar privada que mamá había insinuado. Cuando llegué al restaurante, papá y mamá estaban sentados con Tyler, la tía Denise. 2 de los hermanos de papá. Una de las hermanas de mamá y 3 primos que habían estado en la barbacoa. Papá había creado una audiencia. Entendí la estrategia de inmediato. Creía que la presión social haría lo que sus llamadas telefónicas no habían logrado. Me senté llevando una delgada carpeta negra. Papá no esperó a los aperitivos. Mía ha decidido dejar a la familia fuera del dinero que se apartó para todos nosotros, anunció. Mamá me lanzó una mirada que parecía decir que todavía tenía tiempo de comportarme. Un tío preguntó qué había pasado. Papá respondió por mí. Se ofendió por una broma sobre las vacaciones. Tyler miraba la mesa. Le pregunté a papá si quería discutir el fondo públicamente. Absolutamente, dijo. Quizás escuchar a otras personas además de ti te dé algo de perspectiva. Abrí la carpeta. Genial. Entonces deberíamos darles toda la información. Repartí un resumen de una página que había preparado. En la parte superior estaba el saldo total del fondo. Debajo estaban los depósitos por contribuyente, Mia Parker, $39,950. Todos los demás contribuyentes combinados, $2,767. Papá dejó de sonreír. Continué. El fondo se me describió como un fondo de emergencia. 5 días después de que papá me dijera frente a varios de ustedes que no era lo suficientemente familia como para ir de vacaciones. Mamá intentó retirar $6,800. Mamá interrumpió. Ya explicamos eso. No, me dijiste que era un gasto familiar. Coloqué el siguiente documento sobre la mesa. Lo que no me dijiste fue que se necesitaban $5,100 para un pago relacionado con la línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda que abriste después de cubrir la deuda comercial privada de Tyler. Nadie se reía ahora. El hermano de papá recogió la página y preguntó, ¿qué deuda? Tyler susurró mi nombre como una advertencia. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano, no violentamente. Pero lo suficientemente fuerte como para que los comensales cercanos se giraran. Esto no es asunto de nadie más. Tú los invitaste. Mantuve mi voz baja.
Eso lo hizo parecer aún más ruidoso. Mamá dijo que Tyler había cometido un error y que los padres ayudan a sus hijos. Estuve de acuerdo. Luego añadí, pero no solo ayudaste a Tyler. Decidiste que yo también lo ayudaría. Sin decírmelo. Mostré el mensaje que papá le había enviado a Denise. El fondo de Mia nos da margen hasta que se recupere. Papá acusó inmediatamente a Denise de traicionarlo. Denise respondió, estabas planeando en torno al dinero de Mia mientras le ocultabas la razón. Un primo preguntó si las vacaciones también salían del fondo. Mamá dijo, solo una pequeña porción. Mostré la diferencia de $1.700 entre el pago del préstamo y el retiro solicitado. Esa porción, dije. Entonces papá cometió el error que acabó con cualquier posibilidad de que esto siguiera siendo una disputa sobre un malentendido. ¿Y qué? Espetó. Puedes permitírtelo. No tienes las responsabilidades que tiene Tyler. No tienes una familia que dependa de ti. La mesa quedó en silencio. Le recordé que 5 días antes. Su argumento exacto había sido que las vacaciones eran para la familia sin mí. Ahora, aparentemente, yo era familia precisamente cuando llegaba una factura. Uno de mis tíos miró a papá y dijo, Richard, eso es difícil de defender. El rostro de papá enrojeció. Me dijo que había pasado su vida criándome y que los hijos deben algo a cambio. He devuelto casi $40.000 solo a través de esta cuenta, dije. ¿Cuánto haría falta para que contara como familia? No tenía un número porque la respuesta nunca fue dinero. La respuesta era obediencia. Mamá empezó a llorar y dijo que los estaba avergonzando. Le pregunté por qué los documentos eran más vergonzosos que las decisiones impresas en ellos. Tyler finalmente explotó. Me acusó de querer que se perdiera la casa. Me volví hacia él. Vende la camioneta. Él miró fijamente. Vende el reloj. Liquida el inventario. Cancela las vacaciones. Consigue un segundo trabajo. Negocia con tus acreedores. Hay 6 opciones en esta mesa antes de que mis ahorros se conviertan en la opción 7. Papá dijo que el dinero pertenecía a la familia en espíritu. Incluso si mi nombre estaba legalmente en las cuentas. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Abrí la aplicación bancaria y le mostré las 3 cuentas de ahorro renombradas. Financiense ustedes. Alguien en el otro extremo de la mesa tosió para ocultar una risa. Papá no lo hizo. Me dijo que si me alejaba de esta responsabilidad. No debía esperar ser bienvenida de nuevo cuando cambiara de opinión. Me puse de pie, coloqué copias de cada extracto frente a él y dije. Ya me dijiste que no estaba invitada. Finalmente te creí. Luego envié un PDF con el resumen de contribuciones. El historial de transferencias y los mensajes relevantes al chat grupal familiar que papá había usado durante años para pedir dinero y organizar reuniones. Escribí solo, dado que la discusión de esta noche se hizo pública, aquí están los números. Para que nadie tenga que elegir una versión basada en quién habla más alto. 23 teléfonos de nuestra familia extendida comenzaron a recibir los mismos registros. Papá se quedó mirando su pantalla. Mamá dejó de llorar. Tyler parecía que acababa de darse cuenta de que el secreto había sido el único activo que aún poseía. Me fui antes de que alguien pudiera convertir los hechos en otra negociación. Lo primero que desapareció fueron las vacaciones. El depósito del resort tenía una fecha límite de reembolso parcial 3 días después de nuestra cena y mamá canceló antes de que perdieran más dinero. Papá les dijo a los parientes que yo había arruinado el viaje familiar. Pero esa explicación no sobrevivió al contacto con los documentos que ya estaban en los teléfonos de todos. La segunda consecuencia llegó 10 días después, cuando venció el siguiente pago de Tyler. Por primera vez, nadie pudo mover dinero silenciosamente de mi cuenta para cubrir el hueco. Intentó primero con papá. Pero la línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda ya estaba al límite. Intentó con la tarjeta de crédito de mamá.
que tenía su propio saldo pendiente. Luego me llamó a las 11:40 p.m. y dejó un mensaje diciendo, si pierden la casa. Recuerda que podrías haberlo evitado. Guardé el correo de voz y no respondí. Aún no había entendido la diferencia entre causar un problema y negarse a absorberlo. En 3 semanas, Tyler vendió el reloj caro por menos de la mitad de lo que había afirmado que valía. Luego vendió las ruedas personalizadas. Varios coleccionables sin abrir y la mayor parte de su inventario comercial restante a un revendedor a granel. El inventario que había valorado en $19.000 generó $7.400. Su imagen de empresario exitoso se desvaneció casi de la noche a la mañana porque ya no podía financiar la apariencia. Tomó turnos de fin de semana coordinando recogidas en almacenes para un distribuidor y mantuvo su trabajo de ventas de lunes a viernes. Se quejó a varios parientes de que lo había obligado a trabajar semanas de 70 horas. La respuesta de mi primo Aarón me llegó. No, la deuda lo hizo. Esa frase viajó por la familia más rápido que cualquier cosa que yo podría haber dicho. La situación de mis padres era peor porque la liquidación de Tyler no borró el préstamo que ya habían tomado contra su casa. Papá había asumido que mi fondo podría soportar los pagos durante un año más mientras Tyler se reconstruía. Sin él, las matemáticas se volvieron inevitables. Mamá cortó suscripciones. Canceló una renovación de cocina planeada y devolvió 2 compras de patio que había hecho para el verano. Papá vendió un bote de pesca que apenas usaba. Aún así, el pago de la línea de crédito. Los impuestos a la propiedad y la hipoteca existente eran demasiado para sus ingresos reducidos. Se reunieron con un asesor financiero. Algo de lo que papá se había burlado cuando se lo sugerí 2 años antes. Según los informes, el asesor les dio 3 opciones. Aumentar sustancialmente los ingresos. Refinanciar si calificaban o vender la casa antes de que los pagos atrasados dañaran aún más su posición. No pudieron calificar para la refinanciación que querían porque su relación deuda-ingresos se había deteriorado. Papá tomó más horas, pero no fue suficiente. 4 meses después de la barbacoa, la casa en Overland Park salió al mercado. Ese fue el momento en que la historia de papá cambió. Al principio, yo había sido egoísta. Luego, había sido vengativa. Luego, había entendido mal. Una vez que apareció el cartel de Se Vende, comenzó a decirles a los parientes que los había abandonado durante un revés temporal. Pero varios miembros de la familia habían dejado de aceptar un lenguaje vago. Un tío le preguntó directamente cuánto de la deuda de Tyler había colocado a sabiendas contra la casa. Otro preguntó por qué se habían planeado unas vacaciones mientras dependían del fondo de emergencia de Mía para los pagos del préstamo. Papá abandonó el chat grupal esa misma noche. Mamá llamó a Denise y se quejó de que la familia se había vuelto en su contra. Denise le dijo, nadie se volvió en tu contra. Dejaron de estar de acuerdo en no hacer preguntas. El momento más humillante para papá ocurrió en la parrillada de jubilación de su hermano menor. No asistí, pero 3 personas me contaron versiones del mismo intercambio. Aparentemente, papá se quejó de que los jóvenes de hoy no entienden la lealtad. Mi tío respondió frente a una docena de parientes. Mía pagó casi 40.000 en ese fondo. ¿Cuánta lealtad necesitabas antes de incluirla en las vacaciones? Papá se alejó. Una broma contada en una barbacoa había regresado en otra. Excepto que esta vez, nadie se rió con él. El secreto de Tyler también cambió sus relaciones. 2 primos que habían invertido pequeñas cantidades en su empresa de reventa exigieron registros detallados después de enterarse de cuánta deuda había acumulado. Uno descubrió que Tyler había descrito su dinero como capital de crecimiento incluso después de que las ventas ya habían comenzado a colapsar. Tyler finalmente negoció calendarios de pago con ellos. Su novia, que había creído que la mayor parte de su deuda era financiación empresarial normal, se mudó después de enterarse de que él había ocultado garantías personales y seguía comprando artículos caros mientras pedía ayuda a sus padres.
Me culpó por difundir información privada. Aunque los documentos que compartí nunca incluyeron sus detalles personales no relacionados. Solo los registros conectados al fondo familiar y la deuda que mis padres habían usado para justificar tomar mi dinero. Esa distinción me importaba. La venganza podría haberse convertido en humillación por sí misma. No necesitaba eso. La verdad ya era lo suficientemente cara. Para el 5.º mes, mis padres aceptaron una oferta por la casa. No se quedaron sin hogar. Se mudaron a una casa adosada más pequeña a 20 minutos. Pagaron la hipoteca y la línea de crédito sobre el valor acumulado con las ganancias de la venta y perdieron una parte sustancial del capital que habían pasado años construyendo. Esa consecuencia fue importante porque fue real. Yo no les quité la casa. Su decisión de asegurar el fracaso de Tyler con su propiedad había convertido su deuda privada en su riesgo. Mi dinero solo había retrasado el momento en que ese riesgo se hizo visible. Tyler todavía debía decenas de miles, pero por primera vez, estaba haciendo sus propios pagos. Papá ya no organizaba grandes eventos familiares porque le avergonzaba haberse mudado a un lugar más pequeño. Mamá dejó de llamarme por dinero después de que comencé a responder a cada solicitud con la misma frase. Envíame la factura y la razón y decidiré si quiero ayudar. Nunca envió una. Los $42.617 en mis cuentas permanecieron intactos. 6 meses después de la barbacoa, usé parte de mis ahorros futuros, no el fondo familiar, para dar el pago inicial de una pequeña casa adosada en el lado de Missouri de Kansas City. No compré nada extravagante. Lo que importaba era que cada pago servía a una vida que yo había elegido en lugar de una emergencia que otra persona había fabricado. Un sábado, mientras desempacaba cajas, encontré la tarjeta de cumpleaños que le había comprado a papá antes de esa barbacoa. Dentro había escrito: gracias por enseñarme lo que significa la familia. Casi la tiro, luego me reí de la precisión accidental, él me había enseñado. Solo que no la lección que ninguno de los dos esperaba. Casi un año después de la barbacoa, papá llamó. Su voz era más tranquila de lo que recordaba. No se disculpó de la manera dramática en que la gente lo hace en las historias cuando todo de repente se aclara. La gente real rara vez cambia tan limpiamente. Dijo que la venta de la casa había sido difícil. Dijo que Tyler finalmente estaba pagando sus propias facturas. Dijo: mamá me extrañaba. Luego dijo: probablemente no debería haber hecho esa broma. Probablemente. Un año antes, esa palabra me habría enfurecido. Esta vez simplemente me dijo dónde seguía él emocionalmente. Le dije que la broma había dolido. Pero la broma no fue por lo que congelé el fondo. Lo congelé porque la broma expuso una regla que había pasado años negándome a ver. Se esperaba que contribuyera como alguien de adentro mientras aceptaba un trato como alguien de afuera. Papá dijo que había pensado que yo era la fuerte. Le dije que ser capaz no convierte a alguien en infinitamente responsable de todos los menos cuidadosos. Esa se convirtió en la lección más importante que saqué de todo el año. Los límites no son castigos diseñados para hacer sufrir a otras personas. Un límite real determina en qué participarás, qué financiarás, qué comportamiento aceptarás y qué consecuencias dejarás de prevenir. Durante años, confundí rescatar a la gente con amarla. Cada vez que borraba una consecuencia, me decía a mí misma que estaba protegiendo a mi familia. En realidad, les estaba enseñando que sus elecciones podían convertirse en mis gastos. Tyler no comenzó a enfrentar su deuda hasta que no quedó nadie para hacerla desaparecer. Mis padres no confrontaron el peligro de su préstamo sobre el valor acumulado de la vivienda hasta que mis ahorros dejaron de cubrir las grietas. Y yo no confronté mi propio papel hasta que una frase cruel en una barbacoa hizo que el acuerdo fuera imposible de ignorar. Todavía hablo con mamá. Hablo con papá ocasionalmente. Tyler y yo no somos cercanos, pero la Navidad pasada me sorprendió diciendo: he bajado otros 11.000.
Fue la primera conversación que tuvimos sobre dinero en la que él informaba de un progreso en lugar de solicitar un rescate. Le dije que eso era bueno. No le ofrecí $1. Eso importó más de lo que parece. El perdón, cuando llega, no requiere restaurar el mismo acceso que permitió que alguien te hiciera daño. El amor no requiere crédito ilimitado, paciencia ilimitada o oportunidades ilimitadas para ignorar tus límites. Y negarse a rescatar a alguien no significa automáticamente que estés deseando que fracase. A veces, lo más respetuoso que puedes hacer es dejar a otro adulto de pie frente a las consecuencias que realmente le pertenecen. Papá una vez se rió mientras me decía que las vacaciones eran para la familia sin mí. Pensó que la exclusión me mantendría en mi lugar. En cambio, me obligó a preguntar quién había definido ese lugar en primer lugar. Todavía tengo las 3 cuentas de ahorro. Nunca les volví a cambiar los apodos. Cada vez que abro mi aplicación bancaria y veo "financiense ustedes", recuerdo que 2 palabras escritas con ira finalmente se convirtieron en algo mucho más útil. Una regla para mi vida. La ayuda es algo que puedo elegir dar. El acceso es algo que la gente se gana. Y la familia es una relación, no una factura. Entonces, si las personas más cercanas a ti solo llaman egoístas a tus límites cuando esos límites finalmente les cuestan algo, ¿qué te dice eso sobre el papel que esperaban que siguieras desempeñando? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.